o en el sitio web. Y bueno, el mensaje se titula Adoptados para adoptar. Roe versus Wade fue revocado, pero nuestra iniciativa comenzó antes de que tuviéramos idea de que esto estaba por suceder. La adopción y el cuidado de crianza es algo que está fuertemente en el corazón de Hannah y en el mío por largo tiempo. Hubo muchas ocasiones siendo más jóvenes que dijimos, nos encantaría adoptar, pero quizá necesitamos reunir, ahorrar más dinero o esperar para un momento en que estamos menos ocupados. Quizá debemos esperar el momento correcto para hacerlo y en esperar y esperar. Y se fue retardando en el progreso, pero nos hemos involucrado en diferentes ministerios y mi esposa, ella trabaja para Embrace Grace, que salió de Gateway, un ministerio maravilloso para mujeres que se encuentran con embarazos inesperados y no tienen apoyo a su alrededor. Esto es algo que es profundo está profundamente en nuestro corazón, de lo que queremos ser parte de todavía. Quizá hagamos cuidado de crianza. Hannah está convencida, aún con la edad que tienen nuestros hijos, que habrá un momento en el que vamos a encontrar un niño en necesidad y Dios va a poner todo para que logremos hacerlo. Si soy honesto, eso me aterroriza si soy honesto. Tenemos de 15 y 12 años, ya son autosuficientes, pero estoy tan abierto para lo que Dios nos llame a hacer. Es un área que ha sido fuerte en nuestros corazones. Hace no mucho tiempo, quizá como hace un año, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Christine McCoo. Ella asiste aquí a Gateway, trabaja con nosotros y también para un ministerio que se llama Lifeline, Servicio de Adopciones. Cuando la conocimos, estaba totalmente sorprendido por las historias y el trabajo que hace Lifeline. Esto es nuevo, Lifeline en Texas de algún modo, pero existe desde hace 40 años en 18 países y 16 estados, ¿correcto? Sí, ¿verdad? En 18 países y 16 estados. Y es casi nuevo en Texas, pero están muy familiarizados con este ministerio, lo han hecho por largo tiempo y estamos conectados con Lifeline, con esta conexión. Lo llevamos con los ancianos como iglesia. Decimos que creemos en la vida, somos pro vida y queremos hacer lo más que posible para tener influencia en esta área. Lo hacemos de diferentes ministerios, pero nunca hemos tenido un ministerio dentro de la iglesia de adopción y de cuidado de crianza, así que de ahí hicieron una gala, estuvieron ahí, hablaron realmente cuál es la visión de qué es lo que están haciendo y no podía creer que había tanto apoyo rotundo de los ancianos. Fue aún con más entusiasmo de lo que yo pensé. Los ancianos decidieron donar dinero para Lifeline y comenzar esta iniciativa, apoyarlos a iniciar adopción y cuidado de crianza, este ministerio. Por este fin de semana, en cada campus vamos a tener mesas en el vestíbulo y Lifeline ha trabajado muy duro para tener personal y voluntarios, algunos de ellos que vinieron de otros lugares para estar en estas mesas para dar información. Si tienen el más mínimo interés, pasen a platicar con ellos, a hacer preguntas y también, mucho más que eso, mucho más especial es que el presidente de Lifeline, Irving Newell, y su esposa y sus 3 hijos están aquí con nosotros y por favor se ponen de pie para darles la bienvenida. Amo tanto lo que hace este ministerio y estoy muy contento de ser parte de esto. Ahora, la acusación que se lanza contra la iglesia es que no realmente estamos a favor de la vida, sino del nacimiento, porque se piensa que no nos importa lo que sucede a estos niños vulnerables después de nacer. Es verdad que necesitamos ir a votar, hacer impacto en esta área. Es verdad que la iglesia necesita estar
liderando en esta área. Si estás aquí y la iglesia no está haciendo nada, realmente somos a favor del nacimiento, no de la vida. Eso es falso. De acuerdo a ethicsdaily.com, el 5% de los cristianos practicantes de los Estados Unidos han adoptado, y eso es más del doble del número de adultos en general que han adoptado. Además, una encuesta muestra que 38% de los cristianos practicantes han considerado seriamente la adopción, mientras que solo 26% de adultos en general lo han hecho. Lifeline es un ministerio increíble. Como iglesia es algo que en lo que podemos participar y en lo que tenemos que hacer. ¿Saben que Planned Parenthood es una organización de 1.3 billones de dólares? Así que si te preguntas por qué no pudimos hacer un impacto tan grande, o por qué un joven o joven que tiene esta situación de un nacimiento, un embarazo inesperado, no hay tantos recursos como tiene Planned Parenthood, pero la iglesia necesitamos unirnos para hacer la diferencia. Es tiempo. Mi oración es que cada mujer que se encuentre en esa situación con un embarazo inesperado y con muy poco apoyo a su alrededor, que lo primero que piensen es en la iglesia y no Planned Parenthood. Esa es la meta de lo que queremos lograr. 5 millones de estadounidenses hoy son adoptados. Hay alguien que ha sido adoptado, pero el número de adopciones en realidad ha disminuido desde 1970. Estamos adoptando menos de lo que era común en ese momento. Los principios formales de la adopción en Estados Unidos se remontan a los 1800, cuando los trenes llevaban a los niños de áreas pobladas como Nueva York y los llevaban al oeste para colocarlos con familias en entornos más rurales. Esto, con muchas otras cosas, se llamaban los trenes de huérfanos. Tuvieron defectos, pueden ver los defectos, lo malo que pasaba, porque los humanos, eso pasa con todos. Veamos en la historia, probablemente no se debiera haber hecho de esa manera, y esto es una de las cosas de esos casos. Algunas veces eso fueron acentuados, pero en general fueron personas que buscaban cuidar de niños en estados vulnerables, y eso en general fueron exitosos cuando los padres no podían cuidar por ellos, y era lo mejor que fueran al oeste, a un lugar rural, con una familia, un sistema de familia. Algo que se le criticaba es que algunos de ellos eran de familias inmigrantes simplemente porque sus papás eran inmigrantes. También otro de los problemas es que algunos adoptaban simplemente por el trabajo gratuito. Pero si vemos la iglesia, los ministerios y aquellos que estaban en la iglesia eran activamente muy activos en el proceso, y los resultados eran generales. A menudo se hacían apresuradamente esas colocaciones sin investigar, y por tanto esa investigación de familia ahora se lleva a cabo, y a veces ellos eran difíciles de adoptar, los niños en el nuevo lugar, y se les llamaban niños del tren por otros niños, los llamaban. En 1910 una encuesta concluyó que 87%, escuchen, 87% de los niños enviados a casas rurales lo habían hecho bien, y solamente 8% habían regresado a Nueva York, y 5% murieron, desaparecieron o fueron arrestados. 87% es un rango de éxito, y aunque el sentimiento general es que están mejor, la mayoría piensa que están en una estructura de familiar en lugar de una estructura institucionalizada. La familia es lo que se necesita, es algo que la familia, bueno, en un momento les voy a decir esto, un momento, vamos a llegar a eso en un momento. No todos los niños que son adoptados o están en cuidado de crianza son huérfanos. En realidad, de acuerdo con la definición técnica de huérfanos, algunos no han perdido a sus padres por muerte. Estos son padres que quizá no pudieron cuidar de sus hijos. Un estudio hecho a niños que por edad salieron del sistema y no fueron adoptados en Rusia y en Ucrania, de ahí fue el estudio, mostró que más de la mitad de las niñas terminaron en la prostitución, y más de la mitad de los niños habían pasado tiempo en la cárcel en unos pocos años de estar fuera del sistema.
de crianza temporal. En cualquier día, casi 424,000 niños que viven en el sistema de crianza temporal en Estados Unidos. Y ese número ha ido en aumento. Más de 122,000 de estos niños son elegibles para adopción y esperarán en promedio 4 años por una familia adoptiva. Más de 69,000 jóvenes en hogares de crianza en Estados Unidos viven en instituciones, hogares grupales o en otros entornos en lugar de hacerlo con una familia. Cada año, 20,000 niños van a superar la edad para ser adoptables. He orado sobre este tema y preguntándole a Dios, ¿qué debo preguntar a la congregación? Y siento que esto es lo que Él me dijo. Quiero pedir a cada persona que puede escuchar mi voz que adopte. Cada persona. Ahora, déjame terminar. Estaba orando sobre esto y eso es lo que siento que me dijo Dios. Y no lo voy a hacer. Le dije, bueno, sí lo vas a hacer, me dijo. Y me di cuenta que empezó a revelarme de qué estaba hablando. La Biblia nos llama que veamos a aquellos que son vulnerables y en necesidad y adoptar su problema como el nuestro. Así que lo que pido que cada persona que adopte, puede ser no que signifique que adopten a un niño, pero como iglesia podemos decir, esta es una necesidad. 400,000 jóvenes, niños, no está bien con nosotros que estén en este sistema, podemos ver la necesidad, podemos adoptarla y hacer una diferencia en esa necesidad. A eso me refiero, que cada uno de nosotros debiera decir, veo esta necesidad, Dios me llama a hacer una diferencia y hay algo que podemos hacer para hacer una diferencia en esta área. Para algunos pudiera ser adoptar un niño, para otros podrá ser dar al ministerio en específico, a otros ser voluntarios, hacer casa, cuidado de crianza, cuidado de relevo. Esto voy a hacerlo muy rápidamente. Hay unas cuantas cosas en las que puedes hacer. Asistir a una reunión informativa. Estos serán reuniones para conocer más del proceso de crianza temporal, adopción, cómo convertirse en proveedor de cuidado de relevo, ya sea que tú abras tu hogar o no. Si puedes saber cómo apoyar a las familias que están haciendo el cuidado de crianza o adopción, puedes hacerlo a registrarte para la capacitación de acogida, adopción y relevo. Si no sabes de qué se trata, cuando estás cuidando de un joven, no puedes a un niño, digamos que eres un matrimonio, no puedes simplemente buscar a un amigo o a una amiga que venga a cuidarte de estos niños. Tiene que ser alguien certificado por el Estado. Tú pudieras tomar esta certificación que provee Lifeline y puede pasar por esta capacitación. Vamos a tenerlo aquí en nuestros campuses y entonces una noche al mes, podrías tomar cuidado de los niños de una familia que está haciendo el cuidado de crianza para que ellos puedan descansar estos padres. Hay muchas maneras en las que se puede involucrar. También únete a un equipo RAP, que estos son para aquellos que arropan, apoyan a las familias de acogida, proporcionando comidas, diferentes tipos. No necesita ningún tipo de entrenamiento, solamente pueden hacer mandados, orar. También puedes unirte a un grupo de apoyo para familias adoptivas y de acogida en tu campus. Si ya lo estás haciendo, puedes servir con un compañero de ministerio, puedes conectar con Lifeline Children's Services para adoptar. Y esta es la primera forma que puedes hacer, además de ir a hacer preguntas. Si quieres conocer más, puedes enviar Family al 71010 o Familia al 71010. Ahora vamos al mensaje que va a tener que ver con la adopción, pero quería primero darles toda esta información. La adopción es tan central al Evangelio que J.I. Packer ha escrito: la adopción es el mayor privilegio que ofrece el Evangelio, el mayor incluso que la justificación. La adopción es superior debido a que implica relación tan rica con Dios. La justificación es una idea forense concebida en términos de derecho y ver a Dios como juez, pero la adopción es una idea de familia concebida en términos de amor y viendo a Dios como Padre.
Este es el lenguaje que Dios usa tan frecuencia. Sí vemos el ser juez y rey, pero primordialmente cuando Dios habla de su relación con nosotros, está en el contexto de adopción, ser nuestro padre o nosotros ser la novia de Cristo. Está construido en términos de familia. La estructura de familia es lo que lleva a una generación exitosa en la voluntad de Dios. La estructura de familia tan importante. Y cuando pensé qué es lo que haríamos es brevemente 3 personas en las Escrituras que fueron adoptados, que quizás no te has dado cuenta que fueron adoptados. Aunque estamos hablando de orphan care y todo eso, no les voy a hablar un pasaje que tiene que ver con los pasajes que ya sabemos que deberíamos cuidar por las viudas y los huérfanos. Solo voy a hablarles de 3 personas que fueron adoptadas, de las que quizá no te dabas cuenta que fue así. Primero, Moisés fue adoptado. Esto fue fácil, recordamos esto, pero a lo mejor no pensamos en qué términos. Vamos a leerles Éxodo 2, el capítulo, en el verso 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Es importante, porque Moisés fue totalmente un levita. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó de brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, paseaban por la orilla. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a sus esclavos que fueran por ella. Cuando la vio a la cesta, había un niño que lloraba y tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño, la hermana de Moisés, le preguntó a faraón, dijo: «¿Quiere usted que llame a una nodriza hebrea para que cuide al niño?». Dijo: «Sí». La muchacha fue, la trajo al niño, y la hija del faraón dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Así que, como la madre del niño se lo llevó y lo crió, ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Una cosa a la que quizá no nos demos cuenta es cuánto Dios tuvo que ver con esto. Por ejemplo, pensemos, dice que la hija de Faraón es el rey sobre todo Egipto, es el que gobierna, el dueño de todo el terreno. Quizá no ha sido, pero has visto las pirámides, y esto era un lugar inmaculado. Tenían muchísimos recursos, dinero, estructuras increíbles que habían construido. Entonces, para mí, lo más raro de este pasaje es que dice: la hija de Faraón se fue al Nilo a bañarse. Yo he estado en estos lugares construidos en esos tiempos y tienen casas de baño, baños elaborados. La hija del faraón no tenía razón para salir de este castillo, palacio, en este baño increíble para ir al río del Nilo a bañarse, donde todo el mundo se bañaba. No había razón, pero la mano de Dios estaba en toda esta situación y Dios la guió a este lugar. Ahora, ¿por qué eligió a ella? Porque ella tenía un corazón con capacidad de amar a este pueblo hebreo. Su corazón podía ver la necesidad, esta naturaleza de este niño, y saber que ella podía hacer una diferencia. Y es como ella toma acción. Vemos los paralelismos entre Moisés, los hijos de esclavos adoptados en la corte egipcia. Y es muy similar a lo que sucede con las adopciones interraciales de hoy. Son interraciales, transculturales y transnacionales, estos adoptados, que están entre comunidades con niveles muy diferentes de poder y privilegio. Eso tomó lugar en la vida de Moisés. La adopción de Moisés, quizá la más similar a los tipos de adopciones internacionales que vemos actualmente en circunstancias de los padres que no les permite cuidar a su hijo. Muchas veces vemos en China, cuando había todavía esa ley de solo un hijo, y esos bebés que se encontraban en estas cajas de madera donde los mantenías escondidos. Esto es algo similar a lo que
tuvo que hacer la mamá de Moisés para mantenerlo vivo. Pero esto sucedió entre la mamá de Moisés y su madre adoptiva. Y esto, cuando estaba en Lifeline, en el banquete de Lifeline, escuché de niños adoptados las conexiones entre los padres adoptivos y la mamá de nacimiento. Un ejemplo es que siempre hay un riesgo. Escucho que dice, bueno, me encantaría hacer cuidado de crianza, pero no se pudiera ver cuando ellos ya se van, el quebranto de corazón cuando regresan con los padres de nacimiento. Esto es algo que también para mí sería difícil. Hay un riesgo de ser herido. Te recuerdo, cada vez que amas a alguien hay ese riesgo de ser herido. Y lo que sucede es que hay un riesgo añadido. He escuchado esta historia maravillosa de una familia adoptiva que estaba esperando por años en una lista, intentando adoptar. Finalmente, una mamá dispuesta a dar su hijo en adopción, van al hospital y el bebé nace. Y Melissa está aquí, es uno de sus casos. Entonces, la mamá, como a veces sucede, al ver al niño, lo tiene en brazos y dice, es mi bebé. Necesito ver cómo lo voy a lograr. No creí que lo podía hacer, pero mi amor por este bebé es tan sobrecogedor. Y muchas agencias de adopción te dirán, quita esa emoción, ya decidiste que vas a hacerlo. Una agencia de adopción, cuando no sucede la adopción, no les van a pagar, así que han habido meses y meses de servicios con estas personas. Así que en lugar de eso, Melissa le dijo, si eso es lo que tú sientes, eso es lo que necesitas hacer. La mamá dijo, quiero conservar al bebé, así que tiene que ir a la sala de espera y tener esa conversación con esos papás adoptivos que estaban esperando por meses adoptarlo. Dijo, lo lamento, pero la madre natural ha decidido conservar al bebé. Estábamos ahí por el bebé, no por nosotros. Así que lo que es mejor para ese bebé es mejor para nosotros. Así que entraron y felicitaron a la mamá por mantener al bebé, oraron por ella, hablaron por ella y después se hicieron mentores para ella durante su vida después de esa situación. Dios tiene un plan y más adelante adoptaron a otro niño, pero el no ser egoístas y hacerlo tiene tanto impacto que lo hicieron así. Entonces, en la historia, la raíz de su liderazgo yace en las complejidades de su historia, pero la vida de Moisés fue preservada a través de la adopción y fue por eso que pudo lograr tanto para Dios y para nuestra fe y convertirse en el líder que guiaría a los israelitas a la libertad. No sabemos lo que Dios tiene como destino para un bebé. No podemos ver ni el potencial. Es por eso es el amor sin saber a quién serás, cómo me vas a tratar, qué sucederá después, pero aún así te elijo. Tiene una declaración tan poderosa de amor y los cristianos hacerlo mucho más. Ahora, la segunda persona que fue adoptada, que quizá no puedes pensar que fue adoptado, Jesús, él fue adoptado. Pensémoslo. Jesús, su padre, es Padre Dios. José dice, ¿qué es lo que debería hacer? Es calladito, divorciarla a ella porque no se ha consumado el matrimonio para proteger a María de la vergüenza. Y viene un ángel y le dice, no hagas esto, eso es no como deberías hacerlo. Entonces José todavía recibe a María como su esposa, lo que significa que Jesús se convertiría en su hijo. Esto sería lo más similar cuando la adopción sucede en una familia de dos familias raíces. Esto sería las familias compuestas del reino. Y hay todo el ministerio en esto. Vamos a ir a Mateo 13. Les voy a mostrar
cada vez que se refiere a Jesús como el hijo de José, porque José lo ha recibido como suyo, como parte de su familia. Mateo 13:54. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga y se maravillaban. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Se decían, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Jesús, por las circunstancias tan difíciles que tuvo, José dijo, voy a permanecer en el lugar como tu padre. No reemplazó a Dios su padre ni nada como esto, pero muchas veces eso sucede en dos familias que se unen en un nuevo matrimonio. El padre y la mamá adoptan a los niños de la relación previa o matrimonio anterior y están ahí, seré tu padre, una madre para los otros niños. Jesús fue adoptado. A una tercera persona que quizá no te has dado cuenta que fue adoptada. Tú fuiste adoptado. Fuiste adoptado. Tú eras un huérfano o una huérfana. Tuviste un padre, el padre de mentiras. Naciste en el reino de maldad en una familia disfuncional que trataba de robar, matar y destruir todo en tu vida, pero fuiste adoptado. La adopción es uno de los temas más centrales de la Biblia y en especial en los evangelios. Efesios 1:4 dice al 6, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Y voy a hacer pausa. Muchas veces cuando eres adoptado, escoges al niño antes de que sea creado. Este es el simbolismo de la adopción. Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo y de acuerdo con el buen propósito de su voluntad. Ese fue su buen propósito para adoptarte, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La adopción es dar gratuitamente la gracia a alguien y elegirlo por amor para traerlo a la condición de hijo o hija. La adopción nunca fue el plan B de Dios. Siempre fue su plan A, la primera opción. Desde la caída del hombre, Dios destinó que fueras adoptado para hacerte parte de su familia nueva. Él planeó la adopción antes de la creación del mundo. Los israelitas son hijos e hijas de Dios por nacimiento a través de Adán y Eva y por el pacto hecho con Abraham. Nosotros, los gentiles, somos hijos de ira. Efesios 2:1-3 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también nosotros, todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo y que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredero, no solamente permitirte ser parte de la familia, pero te voy a permitir también tomar parte de la herencia que le pertenece a un hijo, a una hija de nacimiento. Así es tan fuerte la adopción a la que nos llama Dios. Cuando le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Quiero que comiencen así, les dijo. Padre nuestro.
No fue algo que se pudiera decir antes de Jesús. Nosotros, como gentiles, no podíamos decir algo así. Y dijo, bueno, Jesús, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo deberíamos orar cuando nos dirigimos a Dios? Y podemos comenzar el gobernador del universo, el rey sobre todo. Hay muchos tipos de títulos. Tiene millones de títulos que podían usarse. Solo quiere que los llames papá. Le va a gustar que le digas así. Y comenzar, papá, recuerdo cuando no tenía esperanza, cuando mi familia era disfuncional y todo en mí, mi naturaleza, me jalaba a lo malo, a la destrucción. Cuando parecía que todo iba mal, Señor, me pusiste en tu familia, adoptado. Y ahora Dios dice, ¿sabes qué? Ahora eres parte de la familia. ¿Por qué no me llamas papá? Yo creo que a veces es difícil tomar la mentalidad como huérfano o como... Tengo un amigo que casi no tenía relación con su padre y me decía, todo el tiempo decía, no sé ni al ir al doctor y me preguntan si hay enfermedades del corazón en mi familia, no sé. No sé quiénes eran mis padres, ni quién era mi padre, ni qué está haciendo. No sé ni siquiera qué debería de buscar, no sé realmente quién soy, porque parte de quién soy viene de mi padre. Y hay una parte en ti que cuando naces con la naturaleza pecaminosa, dice, todas mis tentaciones, todas estas cosas que heredé, que constantemente me llevan a la dirección incorrecta. Y vino entonces una familia nueva. Cuando dice, queremos adoptarte. Serás un hijo, una hija en nuestra familia. Y tal como fue para Moisés, cambió totalmente el curso de su vida. Como fue el caso con Moisés, siempre, aún en la adopción, lo que lo hace difícil es que siempre estarán pensando de dónde vengo, tratar de buscar quiénes fueron sus padres o quiénes son. Leí acerca de un caso de una adopción de unos estadounidenses adoptando a una muchachita china y ella empezó a hacer investigación del ADN para encontrar quiénes eran sus padres. Se reunió con ellos y los padres adoptivos estaban tan felices que pudiera ella reunirse con su familia. Y lo que sucedió es que se perdió en el caos de todo, en tratar de reconectar con su hija. Estoy tan agradecida que en lugar de estar en ese sistema de quebranto, en esa familia, te vamos a tratar como un hijo, como una hija. Escuché también un testimonio de una familia que adoptó varios niños y el mayor de estos niños que adoptaron, ella se alejó de la familia y se mudó y ya no tenía contacto con ellos. Y vi el corazón de esa mamá totalmente roto por su hija. Y me di cuenta, ella fue la persona correcta para adoptarla. La adopción no es para todo mundo, pero ella era la persona correcta para adoptarla porque su corazón estaba en dolor como si fuera su propia hija. Ella tenía el amor de Dios y trajo a esa niña como suya propia. Y Dios hizo eso con cada uno de nosotros. Una de las formas más poderosas y maravillosas en las que nosotros podemos mostrar quién es Dios a alguien más es ser como Él, atraer a alguien a nuestra familia y darles todo lo que no merecen y decirle,
ahora perteneces a nosotros. Quiero pedir que cada uno que nos pongamos de pie. La primera vez que yo escuché esta canción, Abba Padre, que cantamos hace un momento, yo sé que este fin de semana creo que esta canción es perfecta, la estuve escuchando una y otra vez. Y estaba yo pensando, sí, me encantaría ser usado para poder ayudar con la adopción o el cuidado de crianza o como sea que sea. Me encantaría estar en esa situación, pero nunca me había puesto pensando como huérfano hasta que escuché esa canción. Fue que pude sentir el saber que necesito a Dios el Padre. Es la familia en la que quiero pertenecer. Todos estaríamos de acuerdo que niños, estos más de 400,000 niños que están en el sistema de crianza temporal, necesitamos hacer algo y necesitamos hacerlo como iglesia. Ahí donde estás, yo quiero que hagas a un lado la forma de pensar de alguien que necesita una familia. Quiero que cantes Abba Padre como alguien que está tan agradecido de ser aceptado en la familia de Dios. Y yo oro que al hacerlo, que el Espíritu despierte algo en tu corazón para involucrarte en este nuevo ministerio. Hay miles de formas en las que puedes hacerlo. Me encantaría que le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Y vamos a orar. Cuando termine la canción tenemos un par de cosas más. Pero al cantar esta canción, oremos, Abba Padre, ¿qué puedo hacer por alguien más como tú lo hiciste por mi Señor? Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias porque tú nos has adoptado en tu familia. Éramos destituidos, Señor, lo peor del mundo. Y tú, Abba Padre, tú te convertiste en nuestro Padre, nos adoptaste en tu familia, Señor. Nos has amado con toda la gracia del mundo. Y por eso estamos tan agradecidos. El día de hoy clamamos a ti, Abba Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoremos.